Después del accidente de coche, quedé atrapada en el coche con el primer amor de mi novio. Mi novio la rescató primero. En la ambulancia, me explicó que estaba embarazada. Son 2 vidas. Él no sabía que yo también estaba embarazada. Ya no quiero al niño por el que estuve dispuesta a arriesgar mi vida. Cuando desperté, la sala estaba vacía. Tenía la garganta seca y ronca, y no podía emitir ningún sonido, todo el hospital estaba en un silencio terrible. Me levanté de la cama y me quedé de pie en el pasillo, sin comprender. Charlaban animadamente y no notaron mi presencia. ¿Qué susurraba Blake que hacía reír así a Luna? Las luces eran cegadoras. Pensé que, más o menos, lo vería sentado junto a mi cama, pidiéndome perdón. Pero no. Simplemente me dejó a mí, que estaba en coma, en el hospital y se fue a dar un paseo con su primer amor. De repente me sentí un poco aturdida. ¿Era Blake quien ayudaba con tanto esmero a Luna? Si era mi Blake, ¿por qué me trataría así? Blake me vio. Parecía nervioso y presa del pánico. Se acercó a mí, como un niño que hubiera hecho algo malo. Siempre había estado tan sereno y nunca antes había mostrado esa expresión. Qué extraño que moviera los labios y finalmente preguntara, «¿El suelo está muy frío? ¿Por qué no llevas zapatos?» Lo olvidé. Tenía tanto miedo de que me abandonaran que quise encontrarlo en cuanto desperté. No dije nada y solo lo miré en silencio. Sus cejas se fruncieron cada vez más. Había un silencio inquietante en el ambiente. Luna explicó, quería tomar gachas de huevo en conserva y cerdo magro. Blake no se sentía cómodo dejándome bajar sola a comprarlas, así que, ¿estaba presumiendo algo? Luna tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Yo era la que se había quedado atrás. ¿Por qué lloraba? La ignoré y simplemente extendí las manos hacia Blake. Estoy cansada. Me levantó horizontalmente. Sus movimientos eran suaves, como si estuviera sosteniendo porcelana barata y frágil. Lo miré. Todo en él era tan maravilloso como cuando nos conocimos. Pero ya no podía ser así. Me moría. Luna me sirvió un vaso de agua. No quería beberlo. Ella notó mi incomodidad y fue sorprendentemente comprensiva. Hablen ustedes dos primero. Yo bajaré a dar un paseo. Blake se giró para mirarla, dudando en hablar. Sabía que le preocupaba que estuviera sola. Tenía 7 meses de embarazo. Le resultaba incómodo moverse. Incluso una caída sería desastrosa. Dije en voz baja, ve y acompáñala. Estaré bien. Al final, Blake no se fue. Se sentía culpable. ¿Cómo no iba a sentirse culpable? Casi muero delante de él. ¿Tienes hambre? Come algo primero. Blake sabía que no me gustaba el congee, así que me trajo rollitos de fideos de arroz, pero se le olvidó. No como cilantro. En cuanto lo olí, me sentí fatal. Cuando regresé a la familia Sin, me porté muy bien. Para complacer a mis padres biológicos, hacía cualquier cosa y comía cualquier cosa. Excepto cilantro. Mis padres creían firmemente que era quisquilloso. Un niño criado en la montaña no podía ser tan exigente, así que siempre me obligaban a comerlo. No sabían que después de comer, siempre sentía náuseas durante un buen rato. Más tarde, cuando me porté mejor y traté el cilantro igual que los demás platos, dejaron de obligarme. Solo entonces me di cuenta de que a ellos tampoco les gustaba. Resultó que no todas las comidas en casa tenían que llevar cilantro. Cuando crecí y me fui de casa, tenía derecho a decidir qué comer en cada comida. Nunca volví a comer cilantro hasta que llegó Luna. Luna tenía poco apetito y comía muy poco. Pero le gustaba el cilantro. Mientras hubiera cilantro en los platos, podía comer un poco más. No podía ser tan duro con una mujer embarazada, ¿verdad? Así que siempre había algunos platos en la mesa que podía comer. Los preparé conteniendo las náuseas. Blake estaba un poco molesto. No sabía que los rollitos de fideos de arroz de ese sitio llevaran cilantro. Iré a comprar otra porción. Blake, ya no soy tan quisquillosa. ¿Qué sentido tenía serlo ya? En su corazón, yo nunca había sido su prioridad.
Nunca nadie me había puesto en primer lugar. Blake guardó silencio y me ayudó a quitar todo el cilantro de los rollitos de fideos de arroz. Di un par de bocados y se me revolvió el estómago. Corrí al baño y vomité. Sentía un sabor agrio y amargo en la boca. Blake me dio una botella de agua. Suspiró: Bonnie, es mi culpa. No tienes que sentirte agraviada. Ah, claro, él todavía no sabía que yo también estaba embarazada. Blake bajó a comprarme rollos de fideos de arroz. No era de los que mostraban sus emociones con facilidad. Siempre había sido tranquilo y sereno. Claro que no se arrodillaría a pedirme perdón. Él sabía que seguía enojada. Así que intentaba ablandarme poco a poco. Se equivocó. No estaba enojado. Había perdido la esperanza. Perdí la esperanza en el momento en que se abalanzó sobre Luna. El accidente de coche ocurrió camino al hospital. Esta mañana llevamos a Luna a una revisión prenatal. Estaba nevando y el coche derrapó y volcó. Blake salió primero. Apenas dudó y corrió hacia Luna. Le dijo que no se asustara, que él estaba allí. También le preguntó cómo estaba el bebé, si estaba bien. Su voz era suave con un temblor involuntario, lo asustado que estaba de que se lastimara. Incluso cuando le arañaron el brazo, no se detuvo ni un segundo. Podía oír el goteo. Olía la nauseabunda gasolina. Casi me asfixiaba, la sirena de la policía se acercaba. Blake me consoló: no tengas miedo, Bonnie. Estaremos bien. Por un momento deseé que el coche explotara. Quería morir delante de él, morir de forma espectacular. Quería que viviera el resto de su vida con culpa y dolor. Quería que soñara con mi rostro moribundo cada vez que tuviera pesadillas a medianoche. ¡Qué idea tan perversa! Por desgracia no funcionó, llegaron los bomberos. Blake mostró una expresión de alivio tras sobrevivir al desastre. Me abrazó con fuerza. Parecía que temía que desapareciera si me soltaba. No tengas miedo, Bonnie. No pasa nada. Todos estamos vivos. Todos estamos vivos. Ya no lo abracé tan fuerte como antes. Desde mi perspectiva podía ver a Luna temblando por todas partes. Estaba terriblemente asustada, pero seguía intentando consolar al bebé en su vientre. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo que tratara bien a Blake el Salvador en el futuro? Dije en voz baja: Luna también está asustada. Se quedó paralizado. Un dolor inefable se reflejaba en sus ojos. Lo siento, Bonnie. Pero hay un bebé en su vientre. Son 2 vidas. Murmuré: 2 vidas. ¿De verdad le importaba este número o Luna? No pregunté. Aunque le preguntara, no lo admitiría. Tenía un sentido de la responsabilidad y la moral más fuerte que la gente común. No quería admitir que se había enamorado de la mujer de su hermano. Soy diferente a él. No me engañaré. Me toqué el bajo vientre y dije en mi corazón: cariño, tu padre nos ha abandonado. Yo también voy a abandonarte. Estoy embarazada. Blake no lo sabe. Unos días después, me diagnosticaron cáncer de pulmón. Está en fase avanzada. Blake tampoco lo sabe. No sé cuánto tiempo podré vivir. Pero no tardé mucho en tomar una decisión. Quiero tener a este niño, pero la realidad me golpeó duramente. A nadie más que a mí le importaba su existencia. Debido a mis experiencias de infancia, me fue muy difícil quedar embarazada. Pensé que era un regalo del cielo. Cuando recibí el informe la semana pasada, me llené de alegría. Estaba deseando darle una sorpresa a Blake, que estaba de viaje de negocios. Cuando conectaron la llamada antes de que pudiera decir nada, me interrumpió. Bonnie, acabo de bajar del avión. Hay mucho ruido aquí. Hablaremos de ello cuando vuelva. Le dije que sí y que tuviera cuidado en el camino. Todo mi entusiasmo se apagó de repente. Guardé el informe en mi bolso, me quedé un rato al borde de la carretera, bajo el viento, y luego tomé un taxi a casa. Pero al bajar del coche vi a Blake acompañando a Luna a una tienda de maternidad. Al otro lado de la calle, vi a Luna con ropa de bebé en la mano y una dulce sonrisa.
Sostuvo la ropa del bebé con ambas manos y se acercó a Blake. Una era azul y la otra rosa. Quizás le preguntaba si el bebé que llevaba en el vientre era niño o niña. O tal vez cuál esperaba que fuera. Blake no eligió. Él tomó las dos. Ella siguió recogiendo, y él la siguió cargando cosas. Parecían una pareja de verdad. ¡Qué felices! ¡Qué dulces! Con cuánta ilusión esperaban la llegada de este niño. Me quedé atónito. La mano que sostenía la bolsa no dejaba de temblar. De repente Luna levantó la vista y me vio desde lejos. De alguna manera, en cambio, me sentí como una niña que había hecho algo malo y se escondió rápidamente detrás de una señal de parada de autobús. Me acurruqué en el viento frío durante un buen rato. ¿Cuándo me di cuenta de que Blake no me quería tanto? Fue después de que Luna, con su barriga, se mudara a la casa de al lado. Una noche de truenos, me acurruqué inconscientemente en sus brazos, pero él me apartó mientras dormía. Aunque no se le daba bien expresarse, hacía todo lo posible por hacer feliz a Luna. Siempre tenían tantos recuerdos, tantos pasados de los que yo no había formado parte. Dijo que la consideraba su hermana. Era cierto. Una hermana sin parentesco. Esas escenas que había ignorado deliberadamente se volvían cada vez más claras. Expusieron mi engaño brutal y salvajemente. Después de llorar bastante, estaba a punto de secarme las lágrimas y levantarme cuando de repente apareció frente a mí un caramelo cremoso de conejo blanco. Hermana, te invito a un dulce. Mamá dijo que cuando estás triste, comer dulces te alegra. Mis lágrimas brotaron aún más intensamente. Acepté el dulce de la niña. Era tan fragante y suave que parecía endulzar el corazón. Caminé afuera un buen rato. No volví a casa hasta que mis ojos dejaron de estar rojos. Blake acababa de ducharse y tenía el pelo ligeramente mojado. ¿Por qué has vuelto tan tarde? Solo di un paseo. Siempre había sido taciturno y no preguntaba con detalle. En silencio puso mis manos en sus brazos y murmuró, hace frío afuera. Ponte más ropa la próxima vez que salgas. Me pidió que lo esperara. Después de este tiempo me daría una boda grandiosa. Al decir eso, había un brillo en sus ojos. Blake rara vez rompía sus promesas. En ese momento, estaba segura de que me amaba. ¿Pero cuánto me amaba? No lo sabía. No lo preguntaría. Solo dije, ¿por qué no ahora? Suspiró, impotente y melancólico. Bonnie, este proyecto es muy importante para mí. Era un adicto al trabajo. Casi todo podía ceder ante el trabajo. Incluyéndome a mí. Quería preguntarle, ¿y si estoy embarazada? Si lo estuviera, ¿podríamos casarnos antes? Al ver su expresión cansada, no le hice esa pregunta. Nunca me había gustado complicarle las cosas. Su mundo era demasiado vasto. Era completamente diferente al mío. ¿Quién puede poseer el monte Fuji solo por amor? Notó mi decepción y sacó una pequeña caja de regalo. Dentro había un par de hermosos pendientes de perla, como pequeñas bombillas, redondos y brillantes. Un romance así no era común. Sonreí y los acepté. Unos días después, recibí otro diagnóstico de cáncer. Resultó que Dios nunca había sido bueno conmigo. Me dio esperanza y luego me sumió brutalmente en la desesperación. Me quedé sentado en el pasillo del hospital un buen rato. Tomé mi móvil y lo volví a dejar. Al final, seguí sin marcar el número de Blake. Podría estar en una reunión. Siempre estaba muy ocupado. Podría tomar mi propia decisión. Esa fue la segunda vez que me negué a resignarme al destino. La primera vez, Blake me tomó de la mano y me dijo que siguiera corriendo. Dijo que más allá de esta montaña nos esperaba un futuro completamente nuevo. Habría dulces arcoíris y padres primerizos. Le creí y me lancé con todas mis fuerzas. No me mintió. Y esta vez iba a dar a luz a este niño. Admito que me estaba arriesgando. Algunas expectativas secretas surgieron en mi corazón. Blake esperaba con ansias el nacimiento del hijo de Luna. Si yo tuviera un hijo, lo amaría igual. Parecía que tenía algunas bazas para negociar, lo que me permitía competir con Luna.
Solo después del accidente de coche me di cuenta de lo ridícula que era la idea. No podía competir. Perdí por completo. Un niño que no es amado no debería venir a este mundo a sufrir. Blake compró unos rollitos de fideos de arroz y regresó. No quería comerlos, pero él me convenció con paciencia: si uno se enoja más después de quedar embarazada. Tomó un trozo del rollo de fideos de arroz y me lo dio a la boca. Había una vulnerabilidad y una súplica apenas perceptibles en su expresión. Me obligué a comer un poco a pesar de las náuseas y le pregunté sin mucha razón: ¿y si me moría en el coche? Frunció el ceño de nuevo. Rara vez me daban esos berrinches. No hay ningún que hubiera pasado si. ¿Y si lo hubiera? Guardó silencio un buen rato. Tanto que pensé que no respondería, y entonces dijo: te acompañaré, mentiroso. No podía soportarlo. Mientras Luna no diera a luz a ese niño, él estaría a su lado cada minuto. Blake volvió a decir con seguridad: te acompañaré. ¿Intentaba convencerse a sí mismo? Claramente no soportaba la muerte. No me acompañaría. No estaba solo como yo. Aún tenía una madre esperándolo. Comparado con ellos, yo no era nada, pues tuve un sueño muy largo. Cuando las personas se frustran en la realidad, tienden a buscar consuelo en los sueños y los recuerdos. La primera vez que conocí a Blake fue en una pocilga. A primera vista, el joven rubio y limpio parecía fuera de lugar allí. A diferencia de los otros niños que lloraban, tenía una calma indescriptible para su edad. Los aldeanos escogieron a su antojo y al final, solo él quedó en la pocilga porque era demasiado viejo y no se podía domesticar. Mi padre me dijo que le romperían las piernas y lo enviarían a mendigar en las grandes ciudades. Se lo conté a Blake. Me preguntó si quería escapar de aquí con él. Sin mí no conocía el camino y no podía escapar. Dijo: tú como nosotros también fuiste secuestrado. Subconscientemente quise negarlo. Se quedó mirando la cicatriz en mi brazo y dio en el clavo. ¿Cómo podía haber padres que no quisieran a sus propios hijos? Me habló de lo vasto que era el mundo exterior. Me explicó cómo debían tratar los padres a sus hijos. Me pintó una imagen maravillosa del futuro y del mundo. Dijo que mientras escapáramos nos esperaría una nueva vida. Estuve tentado. El día antes de implementar el plan de escape, mi padre se emborrachó otra vez. En comparación con sus puños, me daba más miedo que me rasgara la ropa. Le rogué que parara. No me escuchó. Me dio una bofetada en la cara y me quedé atónito. Te lo dije. Si no me escuchas, sal y dale de comer a los lobos. Seguía temblando. Parecía que algo me bloqueaba la garganta, impidiéndome emitir un sonido. Toqué unas tijeras. Se los clavé con fuerza en el cuello. Un líquido cálido y dulce con un toque de pescado. Un mar escarlata. Me quedé paralizado. No mires. Blake se liberó de las cuerdas. Justo cuando mi mundo se derrumbaba, me tapó los ojos. Se lo merecía. No te equivocas. Obtuviste justicia para ti y para esos niños. Me sacudió los hombros, pidiéndome que me recompusiera. Solo entonces desperté como de un sueño: el plan tenía que avanzar. Me cambié de ropa y escapé a la oscuridad con Blake. Amaneció y luego volvió a oscurecer. Cuando el último rayo de sol se perdió en el horizonte, corrimos hacia la carretera. Y nuestro destino cambió. Tras regresar a casa del hospital, me entró mucho sueño. La enfermedad me dejó apática. Y Blake estaba cada vez más ocupado, siempre de viaje de negocios y pasando cada vez menos tiempo en casa, lo cual estaba bien. Él no se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo. El día antes de mi cumpleaños, Blake regresó a toda prisa de otra ciudad. De hecho, rara vez celebraba mi cumpleaños. Cuando estaba en las montañas, a nadie le importaba. Para una niña, fue solo que creció un año y estaba un paso más cerca del día de ser vendida. Es más, nadie sabía qué día nací después. Cuando volví a casa, mis padres biológicos siempre lo olvidaban también. Estaban dedicados a su trabajo y a mi hermano menor y no les importaba mucho. Así que simplemente dejé de celebrar mi cumpleaños. Fue bastante aburrido y Blake no me mintió.
El mundo exterior era colorido y vasto y sí, me habían secuestrado, pero había algo en lo que se equivocaba. Realmente hubo padres que no querían a sus propios hijos. Mis padres biológicos me abandonaron. Tenían a mi hermano menor, y yo era una carga. De no haber sido por mi abuela, nunca me habrían llevado a casa. No me querían, pensé que no importaba. En ese caso, simplemente no los querría. Nadie le debía nada a nadie, la puerta se abrió. Blake estaba afuera. Los copos de nieve le caían sobre las cejas, lo que le daba un aspecto algo frío. Me topé con un ramo de rosas. Entonces me abrazó. Las células cancerosas ya habían hecho metástasis en mis huesos. Me abrazó con demasiada fuerza. Me duelen las costillas. Bonnie, te extrañé muchísimo. Su cálido aliento me sopló en el cuello y me provocó un escalofrío. Sonrió y me besó la cara. El roce era frío pero cariñoso y suave. No sé cuánto tardó en soltarme. Me di la vuelta y metí las rosas en el jarrón una a una. Mañana es mi cumpleaños. Hoy no ha sido nada especial. No hacía falta comprar esas cosas. Además, no me gustaban las rosas. Era una pena que fuera difícil conseguir girasoles en invierno. Sí, lo sé. El jarrón ha estado vacío últimamente. Fue increíble que pudiera notar esos detalles. Ya no me gustaba comprar flores. No duraban mucho. Siempre me recordaba a mi propia vida. Parecía que marchitarse y descomponerse podía ocurrir en un instante. Blake me abrazó por detrás, apoyó la barbilla en mi hombro y suspiró: Bonnie, parece que has bajado de peso. Últimamente siempre que regresaba, le gustaba pegarse a mí. Ambos dejamos de hablar tácitamente de ese accidente de coche, pero algunas cicatrices no desaparecían solo porque no las mencionábamos ni las mirábamos. Había una voz en mi mente que me recordaba constantemente: mira, este hombre dice que te ama, pero en realidad, lo que más le importa es la vida o la muerte de otra persona. Qué irónico. En mitad de la noche me despertó un trueno repentino. El corazón me dio un vuelco. Inconscientemente me hice a un lado. No había nadie. La colcha ya estaba fría. Blake se había ido hacía no sé cuánto tiempo. Mi móvil estaba cargándose en la sala. Tras dudar un rato, me armé de valor y fui a la sala. Conecté la llamada. Le pregunté dónde estaba. Su voz estaba un poco ronca en el hospital. De repente a Luna le dolió el estómago. Me dio un vuelco el corazón. De repente me sentí muy sofocado. Al otro lado del teléfono, Luna lo llamaba con voz ansiosa. Y Blake también se puso ansioso. Bonnie, duérmete primero. Vuelvo pronto. Antes de que pudiera decir nada, sonó la línea ocupada. Era la segunda vez que me abandonaba. Miré el reloj. La manecilla de las horas había pasado las 12. Había llegado mi cumpleaños. Afuera, por la ventana, relampagueaban relámpagos y retumbaban truenos, pero de repente ya no tenía tanto miedo. En fin, iba a morir, ¿no? Esa noche me debatía entre los sueños y la realidad una y otra vez. Me quedé dormido y me desperté aturdido. Un escalofrío me recorrió desde la planta de los pies hasta el corazón. Miré a mi alrededor. Estaba completamente oscuro, como si solo quedara yo en el mundo. El aire cálido que llenaba la habitación se desgarraba. Me acurruqué en la esquina del sofá. Al sentir el movimiento me desperté sobresaltado. Blake había vuelto. ¿Por qué duermes aquí? Su rostro se veía un poco demacrado. Probablemente no había dormido en toda la noche. Dije en voz baja: anoche hubo truenos. Se quedó paralizado. Los nudillos que agarraban el pomo de la puerta se pusieron blancos de repente. Lo que más me daba miedo eran los truenos. Los truenos me recordaban muchas cosas. Por ejemplo, la noche lluviosa en la que escapamos hace más de 10 años. Por ejemplo, la fuente roja. Blake no podía ignorar lo que realmente me asustaba. La ley me declaró inocente, pero siempre sentí que no era realmente inocente. Esa fue la pesadilla de toda mi vida. Mi situación actual podría ser una retribución. Una retribución tardía.
Frunció los labios y su voz era lenta y pesada. Bonnie, lo siento. Lo miré y sonreí suavemente. Está bien. Solo es un trueno. No matará a nadie. Cuando cuidaba a Luna en el hospital, ¿hubo algún momento en que se preocupara por mí? Apreté los puños para contener las ganas de preguntar. No preguntes. No preguntes. Si preguntara, solo me humillaría. Blake guardó silencio y se acercó a mí. Tenía las manos muy frías. Me encogí de frío cuando se detuvo un momento y apretó la mandíbula. Como un gato al que le han pisado la cola, sus ojos eran profundos y una fugaz mirada de pérdida se dibujó en su rostro. Dijo: Bonnie, feliz cumpleaños. Te acompañaré en todos tus cumpleaños a partir de ahora. ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué tontería! No podré celebrar mi próximo cumpleaños. De repente se arrodilló. Cásate conmigo, Bonnie. Me quedé atónito. Resultó ser así. Hubo un tiempo en que esperaba con tantas ansias este momento. Había soñado con casarme con él, pero ahora solo quería reír. Me había pedido que esperara. ¿Por qué no quería esperar más? Fue como darme una bofetada y luego un caramelo. Me asaltó un pensamiento cruel. Quería que él también experimentara mi pérdida y mi dolor. Dije que sí, que lo haría. Pareció respirar aliviado. Tenía lágrimas en los ojos al ponerme el anillo. Me abrazó y me llamó por mi nombre una y otra vez. Le pregunté: Blake, ¿te gustan mucho los niños? Su expresión cambió. No tenemos por qué tener hijos. Sabía que me costaba mucho quedar embarazada. Bonnie, tenerte me basta. De hecho, rara vez decía palabras tan cursis. Ahora las decía solo para hacerme feliz. La felicidad en ese momento era como una burbuja bajo la luz del sol. Estallaría con solo un empujón. No soportaba ninguna tormenta. Después de mi cumpleaños, Blake se fue de viaje otra vez. Dijo que volvería cuando llegara el momento de inscribirme para el matrimonio. Antes no le gustaba molestarme. Pero esta vez, contrario a su costumbre, me pidió que lo acompañara al aeropuerto. Antes de irse, llevaba la bufanda roja que le regalé. La tejí punto a punto cuando nos conocimos. Mis dedos no eran muy hábiles. Tejí 5 bufandas en total y finalmente elegí la más bonita para regalársela, pero aún así se veía fea. Así que Blake nunca la había usado. Lo vi caminar hacia el control de seguridad. A mitad de camino, de repente dejó caer su equipaje, se dio la vuelta y corrió a abrazarme. Era como un joven impulsivo. Los transeúntes se reían disimuladamente mientras Blake hundía la cara en mi cuello y respiraba hondo. Sus ojos reflejaban reticencia y su voz sonaba un poco apagada. Espérame a que vuelva a casa. Llámame si pasa algo. Probablemente esta fue la última vez que me abrazó. La próxima vez que nos veamos no seremos tan amigos. Me pidió que me cuidara bien y que visitara a Luna de vez en cuando. Acepté. Elegí un día propicio para inscribirme en el matrimonio, el cumpleaños de Blake. Quería hacerle un regalo. Antes fui a ver a la madre de Blake. Al fin y al cabo, debía dejar que el niño viera a su abuela. La madre de Blake ahora vive en una residencia de ancianos. Está muy confundida y siempre necesita estar acompañada por un cuidador. Tras el secuestro de Blake, sus padres gastaron todas sus propiedades familiares y colocaron avisos de desaparición por todas partes. Viajaron casi por toda China. Los estafaron muchas veces. La última vez, su padre recuperó el último dinero de los estafadores, pero fue apuñalado hasta la muerte. Su madre no soportó el golpe y enloqueció desde entonces. Blake tuvo una infancia muy difícil. Claro, mi situación tampoco era muy buena. De hecho, a veces entendía a Blake. Cuando estaba con Luna, solo pensaba en la época despreocupada de su infancia. Cuando estaba conmigo, solo había dificultades. Igual que yo. Cuando estaba triste, siempre pensaba en correr de la mano con él por las montañas y los bosques. Cada vez que caía en la rutina del destino, pensaba en él. Así que, aunque me topaba con muros por todas partes, seguía luchando por salir adelante. Una vez me enseñó a ser valiente.
La madre de Blake parecía de buen humor. Había estado nublado y con aires de ciudad durante muchos días, y por fin aclaró hoy. Empujé su silla de ruedas y la saqué a tomar el aire. Le di de comer. Se portó muy bien, como una gatita obediente. Luna, ¿dónde está mi nieto? ¿Y el que llevas en la barriga? Estaba muy desconcertada. No supe qué decir. Tiró la lonchera y empezó a llorar y a armar un alboroto. Pero me sentí como si me hubiera caído en una nevera. La cuidadora se acercó rápidamente y la consoló. El nieto está aquí. El nieto sigue aquí. Tu nuera vendrá a verte. Me miró con odio. Sus ojos eran como cuchillos, cortándome dolorosamente. ¿Eres la mala mujer que se llevó a mi nuera y a mi nieto? ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde se fue mi hijo? Que traiga de vuelta a Luna y al nieto. No podía respirar y el dolor en el pecho se hacía cada vez más evidente. Era como si una fuerza invisible me golpeara el pecho. Una y otra vez, emitiendo un sonido ruidoso e irritante. Mi cabeza era un caos. Surgían preguntas una tras otra. ¿Trajo Blake a Luna aquí? ¿Qué demonios planeaba hacer? ¿Qué era yo para él? ¿De quién era el niño que Luna llevaba en su vientre? En los últimos meses, no había visto al padre. Dijeron que era marinero y que se iría mucho tiempo después de un largo viaje. No pude evitar preguntarme si la persona que mencionaron realmente existía. De repente recordé que cuando Luna llegó aquí, estaba embarazada. Sentí muchísima envidia. Así que le pregunté a Blake, ¿y si no puedo tener hijos? Me consoló, no importa. Luna y los demás vivirán junto a nosotros en el futuro. Podemos considerar a su hijo como nuestro. ¿Cómo pudo pensar que amaría al hijo de Luna tanto como él? La confianza que uno tenía en él antes ahora me parecía ridícula. Estaba realmente cansada. No quería preguntar más. Sabía muy bien que aunque dijera que el niño no era suyo, ya no le creería. Bonnie, ¿por qué no estás en casa? Volví a casa de mis padres. Blake guardó silencio un rato, pues sabía que no tenía una buena relación con mis padres. Tras el fallecimiento de mi abuela, nunca volví a casa. A lo largo de los años, les había dado la mayor parte del dinero que ahorraba en el trabajo. Fue como pagarles por haberme criado. Ahora que lo pienso, casi lo he pagado todo. No nos debemos nada. Dije, tengo que contarles lo de la boda. Entonces iré contigo. Lo interrumpí, no hace falta. Acabas de volver. Descansa en casa. Te veo mañana en la entrada de la oficina de asuntos civiles. De acuerdo. Después de colgar, apagué el móvil. Le mentí. No volví a casa. Tras salir de la residencia de ancianos, me operaron. Últimamente me había estado recuperando en la casa de alquiler. Al día siguiente era el cumpleaños de Blake. Estaba en la cama con sueño. A veces el tiempo pasa rápido, y a veces despacio. Compré muchos analgésicos y tomaba uno cuando sentía dolor. El cielo se oscurecía poco a poco. Ya debería haber descubierto el resultado de la prueba de embarazo que escondí en el registro de la casa. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando en la entrada de la oficina de asuntos civiles? ¿Tanto como el de mi cumpleaños? Cuando el último rayo del sol poniente se ocultó, sonó el timbre inesperadamente. Era Blake. Llegó rapidísimo. Pensé que tardaría unos días en encontrarme. No me preguntó por qué le mentí. Simplemente me abrazó fuerte como si quisiera fundirme con sus huesos y su sangre. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Dijo, Bonnie, voy a ser padre. ¿Qué hacía? ¿Se estaba engañando a sí mismo? Lo miré con cruel dulzura. Llegas demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de par en par, como un balón desinflado. La alegría que acababa de sentir desapareció por completo, la confusión, el miedo, el dolor. Todo tipo de emociones se entrelazaron en su rostro. Nunca había estado así. Ni siquiera en aquella noche lluviosa de hace más de 10 años, cuando casi nos desplomamos en el fondo del precipicio, había tenido una mirada tan aterrada. Lo miré fijamente y le dije en voz baja, aborté al niño.
Parecía haber recibido el juicio más cruel, no podía dejar de temblar. Su reacción superó mis expectativas. Pensé que como mucho se enojaría y me regañaría por no haberlo discutido con él. Pero no fue así. En ese momento finalmente lo confirmé. Una vez había fantaseado con la llegada de nuestro hijo. Se atragantó y me preguntó por qué. No entendía. Quería una explicación de que necesitaba mucho amor, pero no podía dársela. Si mi hijo no recibía suficiente amor en el futuro, ¿para qué debía nacer? No quería que fuera como yo, que se pasara la vida persiguiendo lo que no podía conseguir. Los labios de Blake temblaban y su nuez se movió ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Toda su compostura y calma se derrumbaron en ese instante. De repente se cubrió los ojos como un animal joven al borde de la muerte, se agachó y estalló en gemidos. Aún estoy yo. ¿Cuánto amor puedes dar? No es suficiente, Blake, no es suficiente. Esta era la venganza que planeé. Pero en mi corazón no sentí ningún alivio. Tenía un cuchillo sin mango en la mano. Mientras lo apuñalaba, también sangraba profusamente. Estaba tan triste como él. Estaba aún más triste que él. Nadie esperaba con más ilusión la llegada de este niño que yo. Si tan solo no me hubiera enfermado. En ese caso, no importaría que Blake no lo quisiera. Le daría el mejor amor. Lamentablemente, no hay duda. Dios no me dio la oportunidad. Me tiré de las comisuras de los labios, no importa. Todavía tienes al hijo de Luna. Me miró. Tenía los ojos inyectados en sangre. Tenía los labios apretados. Por un instante me sentí realmente cruel. Estaba echando sal en sus heridas. Si quieres, mucha gente estará dispuesta a tener hijos por ti. Él no lo entendía. El resentimiento en sus ojos se hacía cada vez más evidente. Era la primera vez que demostraba esos sentimientos hacia mí. De repente me sentí triste. ¿Por qué había terminado así? Era evidente que antes nos queríamos tanto. Blake me miró con los ojos rojos, enfrentándose en silencio conmigo. El aire se volvió de repente pesado y estancado. Los analgésicos parecían haber perdido su efecto. Sentí dolor en todo el cuerpo. Me dolía hasta respirar. Era como si me estuvieran golpeando con un martillo, clavándome clavos en el pecho y el bajo vientre uno a uno. Blake fue el primero en rendirse y admitir la derrota. Bonnie, no es así. No tenemos que tener un hijo. No es así. Créeme. No lo creo. Para nada. No es así. ¿Por qué resultó así? Estaba casi incoherente. Dije en voz baja, Blake, deberías preguntártelo. Casi suplicó, les debo esto. Puedo explicarlo, pero no ahora. Bonnie, por favor, espérame, ¿de acuerdo? Ya no puedo esperar más. Me estoy muriendo. Vi mi propia apariencia en sus ojos. Deprimida y marchita. No pintaba nada bien. De repente me sentí extremadamente cansado. El resentimiento y la falta de voluntad no importaban en absoluto en ese momento. Déjame ir, Blake. Estoy tan cansado. Ya no te amo. Me miró con la mirada perdida. Era como si hubiera envejecido en un instante. Antes era tan fuerte, pero ahora era tan frágil que lloraba como un niño. Le devolví el anillo. Lo había mirado varias veces estos días. Al fin y al cabo me resistía un poco a desprenderme de él. Pero había perdido tanto peso que ni siquiera podía usar el anillo. Este anillo debería ser devuelto a quien lo necesitaba. Bonnie, eres tan cruel conmigo. Sonreí y dije que sí. Se fue. Encorvado, sin ningún aspecto decente. Me paré junto a la ventana y le dije suavemente a sus espaldas, Blake, feliz cumpleaños. Miré a lo lejos. Entre las innumerables luces de miles de hogares, ninguna me pertenecía. Recordé que hace mucho, mucho tiempo le pregunté, Blake, si un día supieras que tienes una enfermedad terminal, ¿qué harías? ¡Qué pregunta tan tonta! Despedirme de la gente que quiero, viajar, ver paisajes que no he visto y conocer a gente que no conozco. No entendía por qué despedirme de la gente que amas.
Él solo sonrió y no dijo nada. Ahora lo sé. Es para dejar tu mejor apariencia en el recuerdo. Mis palabras se convirtieron en una profecía. Es solo que nuestros recuerdos no eran tan buenos. Y fui yo quien hizo estas cosas. A veces realmente deseaba no haber salido nunca de ese bosque de montaña. Si no hubiera visto el mundo exterior, si nunca hubiera sentido calor y amor, no habría pasado toda mi vida anhelando y persiguiendo cosas que no podía conseguir. Olvídalo, olvídalo. Termino mi vida entera. También he vislumbrado un rayo de luz. No está tan mal. Adiós, mi querido.